Gloria damos a Dios, qué bendición poder tener este tiempo nuevamente para compartir de la palabra de Dios. Hoy con una temática especial, una temática más que especial diría yo, una temática diferente, enfocados en una celebración importante, ¿verdad? Este 31 de octubre se cumplen 505 años de la Reforma Protestante. Una celebración importante para nosotros como iglesia y como pueblo cristiano, que debemos de poner la mirada en ese evento, en esa celebración, en ese mover histórico importante para la vida del cristianismo, y por supuesto quitar la mirada por completo, darle la espalda a la celebración pagana tradicional del Halloween. 31 de octubre para la iglesia cristiana es una fecha importante, no por Halloween, una fecha importante porque se ha determinado ese día como un día de conmemoración de la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante precisamente es o fue ese detonante, ese antecedente por el cual surge la iglesia protestante o la iglesia evangélica, como se le conoce hoy en día. Y por eso es importante que como cristianos nosotros conozcamos de qué se trata esto, refresquemos el tema si ya tenemos algún conocimiento de él. Y lo más importante es que todo esto apunta a que nosotros, la iglesia del presente, tiene un propósito en Cristo. Amén. Lo que ocurrió en el siglo XVI tuvo un propósito. Algo se desencadenó. Algo ha continuado ocurriendo a lo largo de la historia del cristianismo. Y hoy la iglesia del presente tiene un propósito. Hablar de la reforma, tenemos que tener presente a un personaje muy conocido que es Martín Lutero. Aquí hay un par de, creo que hay otra más allí, ¿sí? Ese fue Martín Lutero, que al lado derecho está con su esposa, ya más anciano, y junto a él hubo otros reformadores, incluso antes que él hubieron pre-reformadores, hermanos valientes en Cristo que incluso hasta fueron mártires y murieron por la convicción de su fe, defendiendo lo que creían. Y Martín Lutero tuvo un papel importante porque a raíz de su accionar hubo como un detonante, ¿verdad?, de lo que fue la reforma en sí. Él realizó ese acto tan significativo el 31 de octubre de 1517. ¿Cuántos saben qué fue lo que hizo? ¿Se acuerda alguno? ¿Conoce alguno? ¿Sí? Puso en los postes de las calles las 95 o no sé cuántas tesis de lo que el Señor le reveló a él, que por su gracia éramos salvos, no por obras. Amén. 95 tesis, 95 aspectos, 95 argumentos pegó Martín Lutero a manera de protesta contra la Iglesia Católica Romana de esa época, del siglo XVI. Y ya vamos a profundizar con más detalle, ¿verdad?, qué fue lo que él protestó. Pero en ese lugar, en el castillo de Wittenberg, en Alemania, él pega este documento, estas 95 tesis. Después estas empiezan a circular, ¿verdad?, por todo lugar. Y algo muy importante, ¿verdad?, de lo que ahí es donde uno ve cómo Dios está en control de las cosas, fue que favoreció la invención de la imprenta para todo ese movimiento, ¿verdad?, y para la extensión también de la impresión de la Biblia, que fue el primer libro, ¿verdad? Qué lindo esto.
que fue impreso, bendito sea el Señor. Bueno, eso es otro tema, pero para iniciar quiero hablar del contexto de Lutero y esas 95 tesis, para que tengamos aún más claro cuál fue el contexto de esto y de qué trataban esas tesis. Quiero iniciar refiriéndome a la persona de Martín Lutero como tal. Martín Lutero fue un hombre, un campesino alemán, que siendo muy joven toma la decisión de convertirse en monje, pese a que el sueño de sus padres era que él fuera abogado, ¿verdad? Él venía de un lugar muy humilde, era un hombre campesino, su padre se dedicaba a la minería también, que era otro de los trabajos que en ese momento estaban ahí en su apogeo, y había marcada la sociedad así de manera evidente dos clases sociales con un distanciamiento impresionante: pobres y ricos. No existía clase media, pobres y ricos. Martín Lutero y su familia pertenecen a esas familias pobres de la época, ¿verdad? Y conocen muy de cerca las necesidades del pueblo. Resulta ser que Martín Lutero, siendo muy joven, toma esa decisión de convertirse en monje. Incluso se dice que ya hasta había empezado algunos estudios de abogacía y los deja por fuera, porque un día se encuentra en medio de una fuerte tormenta, y hay una tormenta eléctrica y están cayendo rayos fuertes. Entonces Martín Lutero se llena de temor de perder la vida. ¿Y qué hace? En medio de esa rayería, le promete a Santa Ana, ¿verdad?, que era reconocida como la patrona de los mineros. Como su papá era minero, posiblemente le había enseñado a ser devoto, comillas, a esa santa. Le promete a Santa Ana que si él regresa con vida a la casa, se hace monje. Bueno, evidentemente regresa con vida, no le cae ningún rayo encima, y Martín Lutero, con mucha determinación, cumple su palabra y no solamente llega a ser monje, sino que además se convierte en un sobresaliente estudiante bíblico y posteriormente un profesor de la Biblia, un eminente profesor universitario también de la teología y de la Biblia. En esos años Lutero y el pueblo de baja condición les toca vivir, les toca sufrir los efectos de una época en la que la Iglesia Católica Romana, dicen algunos historiadores, atizaban el fuego del infierno. ¿A qué se refiere esa frase? Atizaban el fuego del infierno. Bueno, a que ellos promovían el temor en los fieles, el temor a morir e irse al infierno, el temor a perder la salvación. La Iglesia Católica Romana de esa época enfatizó su enseñanza en eso, en meterle miedo a la gente de que después de la muerte vendría el infierno, el castigo, el juicio, y que nadie iba a ser merecedor de la eternidad. Y empiezan ellos a fomentar eso, ¿verdad? Era una fe cristiana, una religión motivada por el miedo, lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Incluso el mismo Lutero cae en ese miedo, en ese temor, ¿verdad? Y empieza a tener él mismo una búsqueda de Dios motivada por el miedo, una búsqueda de la salvación a través de los méritos propios. Y entonces vea qué interesante, Martín Lutero ayunaba casi todo el tiempo, pasaba noches en vigilia, se mortificaba, o sea, castigaba su cuerpo. ¿Han visto alguna película de esas que salen, que se golpean la espalda y se rompen con algunas cosas o hacen ciertos sacrificios? Martín Lutero hacía todas esas cosas, hacía los trabajos más humildes para doblegar el orgullo. Tenía 7 tiempos de oración al día. Y vea qué interesante, él había caído en ese temor tan grande de ver cómo obtener la salvación a través de las obras, de los méritos propios.
que se confesaba 6 horas al día. 6 horas al día, hermanos. Hasta que uno de sus profesores, incluso, nos dice Josefo, el historiador, que es este hombre, el profesor, dijo esta frase que quedó ahí anotada para la historia. Cansado de ver los 6 horas confesándose, le dice este confesor: hombre, Dios no está molesto contigo. Si esperas que Cristo te perdone, ven con algo que perdonar. Ya lo tenía cansado. 6 horas. Lo triste de esto, hermanos, es que así como estaba Lutero, estaba el pueblo, estaba la gente. Había una noción, un entendimiento de Dios, de que había que buscar a Dios por temor, por miedo. Porque había que escapar del castigo del infierno a través de cosas que uno mismo hiciera, de méritos propios. Eso estaba pasando en esa época con el pueblo. La gente tenía tanto miedo al infierno que harían cualquier cosa para alcanzar la salvación, y entonces de eso se aprovechó el liderazgo de la Iglesia Católica de ese momento, y empezaron ellos a vender algo que llamaron las indulgencias. Las indulgencias era un tipo de documento como este, ¿verdad? Este es un ejemplo de una indulgencia que está en un museo. ¿Y qué era esto de las indulgencias? La indulgencia era una especie de documento que los pueblerinos podían comprar por dinero, y que según Roma libraba las almas que estaban recluidas en el purgatorio, porque una de los dogmas católicos es que existe el purgatorio, ¿verdad? Que es un lugar intermedio antes de poder pasar a la eternidad, a la salvación, al gozo. Entonces, para poder sacar las almas de ese lugar y que entraran ya a la paz, al reposo eterno, la Iglesia Católica Romana, aprovechando todo ese sentimiento de miedo que ve en la gente, se inventa esto, las indulgencias, y empieza a vender este documento, este papelito que se llamaba indulgencias, y la gente lo podía comprar. Y como eran tan pobres, imagínense usted los esfuerzos que hacía la gente por comprar esos documentos. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy preocupados de que qué pasaba con los que morían. Entonces, aquel esposo que se le muere la esposa, dice: ¿cómo saco a mi esposa del purgatorio para que entre ya al reposo, a paz? Aquel padre que se le moría un hijo, aquel hijo que se le moría un padre, todos esos seres queridos que estaban en ese lugar, ¿cómo sacarlos de ahí? Entonces la Iglesia Católica dice: hay una forma de sacarlos, echando. Hay que pagar para la liberación de esas almas. Según los registros históricos, había un representante de Roma que se llamaba Texel, Johannes Texel era el apellido. Dice que este hombre era el agente principal de ventas, hermano, de ese movimiento, de las indulgencias. Tenía una labia, tenía una facilidad para vender esas indulgencias. Él hacía unas campañas, exageraba los beneficios de las indulgencias. Incluso dicen los historiadores que tenía un mueble con un fondo de metal, y entonces tenía una estrategia de venta y le decía a la gente: mire, ¿quiere sacar a su ser querido del purgatorio? Ve, pague por ello. Yo le garantizo, usted oye el sonido que hace la monedita donde pega ahí en el metal abajo. ¡Cling! Ese sonido es el sonido del alma saliendo del purgatorio. El hombre era astuto, era el vendedor del mes, ¿verdad? Seguramente lo tenían pegado ahí. Algo tremendo, hermano. Hoy en día nos reímos, ¿verdad? De esto, ¿verdad? Hacemos esto a veces jocoso, pero ubiquémonos en el contexto, hermano, de pobreza, de ignorancia, de desesperación, de religiosidad, de falta de conocimiento de las escrituras, ¿verdad? Y de manipulación que estaba viviendo ese pueblo. Lo único que tenían tal vez para comer, ¡pling!,
pensando en liberar un alma del purgatorio. Bueno, resulta ser que viene la astucia, ¿verdad?, de todo este movimiento del catolicismo, y entonces se les ocurre cómo generar, cómo incrementamos las ventas. ¿Ah? ¿Cómo hacemos? Yo me imagino ahí sentado, seguro, ¿verdad?, el equipo romano de mercadeo en junta de reunión, ¡plin!, se les prende el bombillo. Y entonces vienen ahora con otra propuesta, por no decir otra hablada. Resulta ser que usted no solamente se le murió un familiar, sino que tal vez se le murieron 2 o 3, o un familiar y un amigo muy querido, y usted dio una vez. ¿Cómo sabe usted si tiene a 3 personas en el purgatorio y usted dio una vez? ¿Cuál de los 3 salió? Ya como se iba puliendo el asunto. Ya ahí tiene que dar 3 veces. Asegúrese, ¿verdad?, de que salieron los 3, o que salió el que a usted le interesa que salga. Vea la manipulación que se estaba dando, ¿verdad? Pero eso no fue todavía el límite. Resulta ser que todavía con más astucia, ¿verdad?, y aprovechándose del temor de la gente, todo ese movimiento de las indulgencias era pensando en los que estaban, ¿a dónde dijimos? En el purgatorio. Pero ¿qué pasaba con los que estábamos vivos y no habíamos muerto? ¿Ah? Que todavía no habían entrado al purgatorio en ese momento, los que estaban vivos ahí. Resulta ser que entonces, pensando en eso, en poder garantizarle a la persona la eternidad después de que se muriera, ¿verdad?, independientemente de su vida, de los pecados que usted hiciera, de todo, usted podía garantizarse la salvación sin necesidad de ir al purgatorio, la eternidad. ¿A través de qué? De otro documento que se llamaba bula papal o bula confesional, donde el Papa le ponía la firma y el sello y le entregaban a usted ese seguro de vida firmado por el INS de Roma. ¿Ah? Ese certificado de vida eterna, bula papal. Pero resulta ser que este seguro no era para los pobres, porque les dije que había ¿qué? 2 clases sociales muy marcadas: los pobres, que tenían miedo de irse al infierno, y los ricos. Entonces las bulas, ¿para quiénes eran? Para los multimillonarios, que podían pagar una bula que no valía lo mismo que una indulgencia, era carísimo. Incluso dicen algunos que en algunos casos hasta intercambiaron propiedades por una bula, por ejemplo, ¿verdad? Era para los ricos. Realmente, hermanos, tristemente la salvación estaba en medio de un negocio, ¿vale? De un negocio. Ok, ¿qué más? Junto con esto, la Iglesia Católica Romana había montado todo un circo, hermano. Ya eso se salió de las manos y se convirtió eso en un circo, algo terrible. Que dicen los registros históricos que habían lugares de exhibición de reliquias santas. ¿Ah? Venga y pague y vea las reliquias santas. Dice que había más de 20,000 huesos sagrados, trozos de pañales de Jesús, pelo de la barba de Cristo, un clavo de las manos, pedazos de las astillas de la cruz, que yo no sé si usted sabía, pero hasta el momento la Iglesia Católica Romana sigue defendiendo eso, ¿verdad? Tienen pedazos de astilla de la cruz, y usted puede ir a ciertas iglesias o a ciertos museos, ciertos lugares, y ver ese pedacito de la astilla de la cruz.
Por supuesto que para todo esto se cobraba, hermanos. O sea, el asunto era un negocio redondo. Imagínense entonces Lutero ya siendo monje, ya siendo estudioso de la palabra. Todo esto lo enfurece, lo enfurece muchísimo. Él conocía la verdad de la Biblia. Y lo que realmente termina sacándolo ya de quicio a Lutero es que él hace una visita a Roma y entonces comprueba con sus propios ojos, ¿verdad? La opulencia que había en ese lugar, cómo vivían los papas, los líderes de la Iglesia Católica, cómo era ese templo que estaban construyendo. Eso lo indigna a él, ¿verdad? Y sobre todo, lo que lo saca de quicio es darse cuenta que todo ese dinero que la gente pagaba en todas esas cosas era invertido en dos propósitos puntuales. Ese dinero era para construir la Basílica de Roma, ¿verdad? La Basílica de San Pedro, que está en Roma, todavía está, ¿verdad? Y lo otro, comprar por parte de Alberto Hoyenson, que quería comprar un obispado a finales del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque había movimientos políticos. Entonces era importante para algunas personas comprar un obispado para tener poder. Entonces había todo un movimiento ahí. Vean esto, hermanos. Esa es la Basílica de San Pedro de Roma. Tal vez la foto no favorece mucho, ¿verdad? Pero el lugar es impresionante. El lugar es impresionante. Hay oro, mármol, pinturas. Es algo económicamente hablando muy costoso. Y Lutero, que conoce al pueblo, sabe lo que le cuesta a la gente y ve el esfuerzo que están haciendo por pagar una indulgencia, quedándose sin comer, afectando la pobre economía que tienen, hundiéndose más en la ruina, en la escasez. Darse cuenta que era para construir ese lujo. Y peor aún, darse cuenta que la Biblia dice que la salvación es por fe y no por obras, y que la iglesia está promoviendo que usted tenga salvación pagando. Eso lo hace a Lutero reventar el tapón, como dicen, ¿verdad? Y entonces es ahí cuando escribe esas 95 tesis, ¿verdad? Y el 31 de octubre de 1517, ¿verdad? Él pega esta serie de protestas, ¿verdad?, contra las enseñanzas falsas, antibíblicas, contra los abusos de la iglesia oficial. Hay documentos de eso, ¿verdad? Es fácil de conseguir. Yo tengo incluso las 95 tesis, porque a alguno me gustaría en algún momento observar qué decían. Pero básicamente, en resumen, se trataban de eso. Era una protesta a lo que la iglesia estaba enseñando. La iglesia católica romana, que estaba induciendo a la gente a creer que la salvación era por obras, por méritos propios, por lo que yo puedo hacer o puedo pagar. Y Lutero enérgicamente se opone a eso. Se opone a esa autoridad que tenía el Papa, ¿verdad? Esa autoridad suprema, esa infalibilidad papal, como se le reconoce, ¿verdad? Que él no falla, que él no miente, que él no se equivoca. El Lutero se indigna de ver que la iglesia promueve que el perdón de los pecados lo recibimos porque un sacerdote nos lo adjudica, ¿verdad? O porque viene esa liberación. Todas esas cosas, hermanos, están ahí en esas propuestas, ¿verdad? Sin embargo, Lutero nunca quiso dividir la iglesia, nunca quiso separarse del catolicismo ni crear un cisma, ¿verdad? Él, en el fondo, Lutero lo que quería era que, como él había descubierto en la escritura la verdad y estaba tan claro de que esto que estaba ocurriendo no agradaba a Dios, él pretendía, según él, que al presentarlo al liderazgo del catolicismo, ellos iban a entrar en razón, iban a cambiar, iban a corregir esas cosas. Pero eso no ocurre. Empieza toda más bien una persecución contra Lutero.
Y resulta ser que en 1520 lo terminan excomulgando. A diferencia de los prerreformadores y otros reformadores que vinieron después a Lutero, Lutero no muere como mártir. Estuvo cerca por un pelito, ¿verdad?, de ser asesinado, pero fue protegido por algunas personas y al final terminó sus días en familia y eso sí, excomulgado de la iglesia, ¿verdad? Y fallece en 1546 a los 63 años en un lugar que se llama Eisleben en Alemania. Hoy en día en ese lugar hay un monumento, ahí está una foto, hay un monumento, una estatua ahí en la plaza principal de la ciudad de Eisleben, un monumento a la persona de Lutero. Y Lutero entonces muere en 1546 a los 63 años, confesando hasta el último momento lo que había creído, lo que había predicado. Se mantiene en su convicción, pero la Iglesia Católica lo excomulga. ¿Por qué? Por haber protestado con esas tesis. La historia va a seguir corriendo, ¿verdad? Y esa protesta de Lutero se convierte en la protesta de muchos cristianos más, ¿verdad? Al punto de que la iglesia evangélica de hoy se nos conoce como iglesias protestantes. O, dicen también, cristianos, hermanos, separados, ¿verdad? Porque nos ven como separados de la iglesia que para ellos es la única y principal, que es la católica romana. Y protestantes, ¿por qué? Porque creemos o estamos convencidos de que lo que Lutero protestó es verdad. Hablemos un poquito del contexto posterior de la Reforma. Porque la Reforma tiene una expansión a partir de Martín Lutero en Alemania, se extiende a Suiza, Ginebra, Inglaterra, vienen otros hombres importantes, reformadores, Zwinglio, varios más, ¿verdad? Y Juan Calvino, otros. De Europa va a terminar llegando a América, ¿verdad? También, y por eso hay iglesias protestantes acá. Pero a partir de la Reforma, entonces, mis hermanos, toda esta parte yo sé que es muy histórica, pero espero no cansarles con esto y me parece que es importante conocer la historia también. A partir de la Reforma se genera entonces uno de los movimientos cristianos más grandes de la historia, desde la aparición del cristianismo. Luteranos, calvinistas, reformados, anabaptistas, anglicanos. Estas fueron las principales ramas importantes que surgen de la Reforma, y de allí van a surgir una serie de denominaciones más hasta el presente, ¿verdad? Y antes de que se cumplieran 100 años de la publicación de las 95 tesis, ¿verdad? Ya en Europa se había expandido ese mensaje y se va formando, se va completando, entonces definiendo esa iglesia evangélica protestante que hoy en día conocemos en sus diferentes ramas. Pero lo más importante que quiero recalcar de ese movimiento posterior a la Reforma, hermanos, es que se genera un movimiento teológico, bíblico, ¿verdad? Ya no solo un movimiento de protesta como tal, sino ya más doctrinal, más de enseñanza, más de palabra. Y ese movimiento teológico se le conoce como las 5 solas. Las 5 solas. ¿Han escuchado alguna vez esto? 5 solas. ¿Por qué se le llama 5 solas? Porque es prácticamente, ¿verdad? Donde se le responde teológicamente a cada una de esas falsas enseñanzas que vinieron de Roma. Es decir, aquellas 95 tesis, ¿verdad?, de Lutero, las podemos identificar, las podemos agrupar en 5 doctrinas fundamentales para la vida del creyente. ¿Cuáles son esas doctrinas fundamentales? Bueno, son las 5 solas. Solo por gracia, solo la Escritura,
solo por fe, solo por Cristo y solo a Dios sea la gloria. 5 enseñanzas que surgieron de todo ese movimiento de protesta. 5 principios fundamentales que el cristianismo, la iglesia evangélica protestante sigue creyendo hoy, afirmando hoy. Cuando hablamos de solo por gracia, permítame leer aquí Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso dice que es un regalo de Dios, un don de Dios. Esa enseñanza tan fundamental, tan importante, surgió como respuesta a esa protesta. Es que es por gracia, hermanos. Usted y yo ya no necesitamos hacer ningún sacrificio, ni ningún mérito propio, porque la gracia es precisamente esa obra de Dios, ¿verdad? Yo quise hacer como un resumen en palabras propias de este punto y lo puse así, como se lo comparto allí. La gracia de Dios, la cual regala inmerecidamente, ese regalo inmerecido, es el único medio por el cual podemos ser partícipes del reino de Dios y apropiarnos de la salvación y todos sus beneficios en nuestra vida presente y futura. Por supuesto que la manifestación de esa gracia está en la persona de Cristo, ¿verdad? Él es el regalo prometido, Él es el regalo cumplido también, que ha llegado a nuestra vida. La gracia de Dios, cual regalo inmerecido, es el único medio. Usted y yo no necesitamos de otra cosa para participar del reino. Usted y yo no necesitamos de otra cosa para apropiarnos de la salvación en Cristo, más que haya una mediación de la gracia de Dios. Porque ninguno lo merecemos, porque ninguno tenemos ni la facultad ni la capacidad de obtener tal maravilla. No es posible si no es por gracia. Y la definición más común de gracia es regalo inmerecido. Entonces de esa protesta queda esta enseñanza: solo por gracia. ¿Cuántos vivimos solo por gracia? Aleluya. Lo que hoy somos es solo por gracia. Lo que hoy tenemos en Cristo es solo por gracia. Y lo que viene para nosotros en el cumplimiento del reino de Dios en plenitud es solo por gracia. Por eso, mis hermanos, cuando alguien pretenda decirle que es por sacrificio o por precio, no perdamos de vista que es un regalo divino. Es un regalo divino. La salvación y la vida eterna es un regalo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Solo Escritura. Solo la Escritura. Segunda de Timoteo 3:16, este pasaje tan conocido, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Y una de las convicciones, de los resultados de esa protesta del siglo XVI fue esta: que solo la Escritura. ¿A qué se refiere? A que la Biblia es la máxima autoridad y la guía de vida para el creyente. No es lo que diga ninguna denominación, no es lo que diga ningún líder religioso, no es lo que diga ningún documento, por más sellos que tenga y aprobaciones. La máxima autoridad, la guía de vida para el creyente, ¿cuál es? La Escritura, la palabra escrita de Dios. Sí, amén. Y esta tiene dominio sobre todo lo que sucede en la iglesia. La palabra de Dios tiene dominio sobre todo lo que sucede en la iglesia. ¿Qué significa esto? Que para nosotros como iglesia protestante, la palabra de Dios es ese filtro
que nos determinan no solo nuestro accionar, sino el accionar mismo de la iglesia. Si hay algo que yo como pastor proponga, o cualquiera de nuestros hermanos proponga, que no está aquí en la palabra, que contradice a la palabra, hay que desecharlo. Porque ¿cuál es la máxima autoridad? La palabra de Dios. Amén. Y estamos viviendo tiempos peligrosos donde los hombres están cayendo en el error y están induciendo a otros en el error. Y yo mismo lo he escuchado, me ha tocado ser testigo presencial de gente que dice, yo sé que la Biblia dice esto, pero el Espíritu me reveló que no es así. Cualquier persona que estemos en un púlpito, que diga algo que contradiga la palabra, hay que desecharlo. No se le puede decir amén a todo. No se le puede decir amén a todo. Porque cuando nosotros decimos amén, estamos afirmando. Estamos diciendo que así es o que así sea. O estamos diciendo lo creo, lo recibo. Y no a todos se le puede decir amén. Y Martín Lutero fue valiente porque él dijo, yo no le puedo decir amén a lo que dice Roma. Y protestó. El problema es que estamos viviendo tiempos donde muchos le dicen amén a cualquier cosa que se dice, porque está teñida de espiritualidad, de frases cristianas, de contenido bíblico, y no necesariamente es la palabra verdadera como tal expresada. Aquí está la autoridad. Tercero, solo por fe. Este otro resultado, esta otra convicción, este otro fundamento del cristianismo del presente, hermanos, nos llega a nosotros como resultado de esa protesta. ¿Por qué? Porque se llega a entender definitivamente que es solo por fe. Solo por fe. Voy a leer Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser justificado? Ser justificado significa que nosotros estamos ahora en una condición delante de Dios, que al ponernos frente a Dios, Él nos ve como justos, como personas justas. Pero no solo es que nos ve justos, sino que dice justificados, ¿verdad? Quiere decir que algo pasó ahí en medio que nos colocó en esa posición. ¿Qué es? Es la obra de Cristo. Es poner la fe en el Señor. Amén. Por eso es que somos justificados por la fe, porque solo por medio de la fe puesta en Jesucristo podemos recibir el perdón de nuestros pecados y ser presentados justos ante el Padre. No hay obras ni precio que lo puedan comprar, ni personas, ni mediadores. Solo poner la fe en Jesús nos garantiza ese perdón de los pecados, esa libertad de la culpa, y que seamos justos ante Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por ahí? Bendito sea su nombre. Por eso es que es solo por fe. El número 4 es solo por Cristo. Bendito sea nuestro Señor. Todo se lo debemos a Él, como dice el canto. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, voy a leer para ustedes, capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera de Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y afirma cuál es ese mediador y ese único Dios. Jesucristo, hombre. Porque hay, repito, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice el 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
ese Cristo que se dio en rescate por nosotros, ese Cristo que vino a hacer esa obra de reconciliación, porque el pecado nos había separado de la santidad de Dios, nos había apartado del Padre, y Cristo Jesús viene a reconciliarnos con Dios, a que otra vez estemos en comunión con Dios. Entonces se pone Él como mediador, como el único intermedio, como la única puerta de acceso a esa reconciliación con Dios. Solo por Cristo significa que Cristo es el único mediador y puente de reconciliación entre Dios y nosotros los hombres. Y solo a través de su obra nos puede dar salvación y vida eterna. Aleluya. Por eso cuando alguien quiera asumir ese lugar, nosotros tenemos que estar firmes y decir, un momentito, yo no lo acepto. Solo Cristo salva. Solo Cristo me reconcilia. Solo Cristo me da ese lugar de hijo, de pueblo de Dios, de iglesia. Solo Cristo me da esa libertad de tener comunión con Él. Yo no necesito ningún mediador, ningún intermediario. Por eso es que en la iglesia protestante usted no ve santos en las paredes. Porque no necesitamos mediadores. ¿Quién es ese puente entre la humanidad y Dios? Cristo Jesús. ¿Para qué voy a ir a otra persona? ¿Para qué voy a ir, entre comillas, a San Pedro, o a San Judas Tadeo, o a San el otro? O como Lutero, ¿para qué voy a ir a Santa Ana, patrona de los mineros? Si puedo ir directamente a Dios. Dice la escritura en Hebreos que tenemos nosotros, ¿verdad?, esa libertad de entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Vea qué privilegio. Gloria a Dios. Si yo quisiera hoy ir a hablar con el presidente, don Rodrigo Chávez, ¿se imagina toda la burocracia que tengo que hacer? Y posiblemente nunca lo voy a ver de frente. Voy a terminar atendido por algún viceministro, del viceministro, del secretario, de la secretaria, del secretario. Pero no tengo esa facilidad para llegar hasta donde él. Pero si la esposa llega ahí a la casa presidencial, que en el portón dice, vengo a ver a mi esposo, ¿usted cree que le va a decir? Hable con el secretario o la secretaria. ¿No? Un momentito, ya le pregunto y se lo llamo. Pase. Ese es el derecho que Cristo ganó por usted y por mí. Derecho de hijos. Aleluya. Hemos sido sentados a la mesa como ese hijo pródigo que se había ido y regresó. Y el padre le hizo fiesta y le besó y le puso anillo. Y le dijo, mi hijo ha regresado, hagamos celebración. Gloria a Dios. Así estamos nosotros. Gloria a Dios. Así estamos nosotros hoy en día. ¿Por la obra de quién? De Cristo. No necesitamos ningún mediador, ningún intermediario. Por eso es que a mí me indigna cuando yo escucho esa frase que le dicen al Papa de Roma, sumo pontífice. ¿Sabe qué significa eso en español? Máximo puente. ¿Quién es el máximo puente? Espíritu Santo. Cristo Jesús. Vicario de Cristo. El representante de Dios aquí en la tierra. ¿Quién es? ¿Quién está en usted? El Espíritu Santo. Por eso es que no podemos decirle a todos, sí, estoy de acuerdo, amén, qué bonito. No se puede. Que me sigan diciendo protestante entonces, porque yo no puedo aceptar lo que la palabra no acepta. Eso no significa que yo voy a estar atacando a todo mundo y teniendo conflicto con todo mundo y aborreciendo a las personas porque están en el catolicismo aún y yo ahora estoy en el protestantismo. No. El amor de Dios siempre es lo que tiene que imperar. Pero cuando tenemos convicción, tenemos que permanecer firmes en esas convicciones. Y que nada nos mueva de ahí. Nada nos mueva de ahí.
Si yo traslado esto a nuestro tiempo presente, hermanos, y lo pongo al interior de la iglesia cristiana protestante, me doy cuenta que aún hay gente que utiliza esos mediadores. Que sí cree en Cristo como Salvador, sí sabe que Cristo es Dios, pero que necesita mediadores todavía. Yo conozco todavía dentro de la iglesia ese tipo de personas que creen que para entrar en la presencia de Dios tiene que venir a través de alguien más. Cristo Jesús abrió camino para usted y para mí. Aleluya. Dice el Nuevo Testamento que el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque el velo del templo representaba una división hacia el lugar santísimo, donde no se podía pasar más que el sacerdote una vez al año. Y se rompe ese velo de arriba abajo. ¿Por qué? Porque es Dios el que dice: ya no más esto. Vengan todos los sedientos, venid a mí todos los que tengan necesidad. Aquí estoy, confiadamente acérquense a mí, porque por la sangre de Cristo que fue ganada se abrió esa puerta. Gloria a Dios. Aleluya. Es solo por Cristo. Solo por Cristo. Sí. Bendito sea su nombre. Sí, amén. Y la número 5 es: solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Y esta convicción, hermanos, tiene que estar firme en la iglesia. Firme. Porque así como no hay ningún otro mediador, tampoco hay ningún otro que sea digno de gloria. Ningún otro. Anoté aquí Romanos 11:36, permítame leerlo. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén, aleluya. Esto es lo que se conoce en teología como una doxología. Y así como estas hay muchos otros pasajes donde se le da esa adoración a Dios, ese reconocimiento de que nadie más fuera de Él merece la gloria. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Aleluya. Ahí sí no tenga miedo de decir amén. Amén. ¿De quién es la gloria? De Dios. Sí, amén. Por los siglos. Amén. Sí, amén. Amén. Claro que sí. Sí, aleluya. Pero no es ni de ningún papa, ni de ningún pastor, ni de ningún líder, ni de ningún profeta, ni de ningún evangelista, ni de ningún apóstol. Póngale el título que le quiera poner. La gloria es del Señor. Aleluya. Ni de María. Ni de María, ni de Juan, ni de Marta, ni de nadie. Sí, amén. La gloria es del Señor. Aleluya, sí, es amén. Pero hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos donde esto se manipula. Y hay líderes cristianos que quieren presentarse como si fueran lo máximo, como si fueran ellos los merecedores de la adoración, de la alabanza. Mire que hasta los mismos discípulos del Señor en una oportunidad en el Nuevo Testamento que iban a adorarles, y que dijeron ellos: un momentito, nosotros somos hombres como ustedes. Así es. La gloria es del Señor. Aleluya. Pero es triste, hermanos, y muchos cristianos caen en esa trampa hoy en día, de endiosar a las personas. Leí ahí en un libro que hablaba sobre la situación que se vivió con los emperadores de Roma. Y la propuesta del autor es que hoy en día sigue existiendo ese síndrome, decía él, del emperador romano. ¿Cuál fue el síndrome del emperador romano, hermano? El emperador de Roma llegó a tener tal posición que llegó a declararse como divino, como Dios. Pero ¿quién lo puso ahí? El pueblo. La gente lo endiosó, lo fue subiendo de grado hasta que lo declaró divino. Y ese síndrome
síndrome muchos lo tienen presente hoy en día. Porque él mismo se impuso sobre la gente, pero si la gente protesta y se opone, no hubiera tomado ese lugar. Pero la gente lo acepta. Y eso también lo vimos al interior del cristianismo protestante. Yo podría contarle experiencias que he tenido. El tiempo no gana, pero permítame mencionarle una que viví que realmente me marcó. Me invitaron, un amigo me invitó a la presentación de un disco de alabanza que ese día iban a estar presentando en una iglesia, ¿verdad? Y yo fui y participé. Resulta ser que en medio allí de la presentación del disco, ¿verdad? Ya con todos los hermanos ministros ahí en la alabanza, todos listos que iban a cantar y todo para que empezáramos a alabar al Señor. El que está ahí como dirigente, ¿verdad? Como de la actividad, observa que entre la multitud de esa gran congregación, ¿verdad? Un templo muy grande, estaba un pastor reconocido, famoso aquí de Costa Rica. Y entonces el hermano se emocionó todo. Yo no estoy inventando esto, hermano, yo estuve ahí, estoy contando de primera mano, para que usted vea que esto también sigue afectando a la iglesia cristiana. Y el hermano se emociona porque ve a fulanito ahí, ¿verdad? Y entonces dice, ¡qué gozo! Déjeme darle la noticia, no sabíamos la bendición, nos acompaña el pastor tal. Pastor, pase un momento, diríjanos en una oración, pongamos la actividad en las manos de Dios, denos unas palabras. Y aquella alegría del hermano. Y el pastor sentado, no se levantó, no se movía. Pero pastor, sí, a usted, venga, pase, tome el micrófono. 3 veces, hermano. Pastor, por favor. Se levanta uno que estaba a la par de él, ¿verdad? Posiblemente de la misma congregación, se acerca al que está con el hermano. Es que él no es pastor, es apóstol. Hermanos, yo estuve ahí, no lo estoy inventando. Estuve ahí. No se levantaba porque le estaban diciendo pastor. Y él estaba dentro de esa enseñanza falsa, ¿verdad? Antibíblica, piramidal, de que el apóstol está por encima de todos los demás ministerios. Entonces, con gran orgullo, no se iba a levantar hasta que le dijeran apóstol. Disculpe, apóstol, tal. Pasa. Y pasa. No me fui porque tenía que esperar a los que me llevaron. Pero hermanos, qué desilusión. Solo faltó que dijeran divinidad. Hay una enfermedad, decía, creo que fue Alducin, me pareció, que hoy en día la apostolitis. Apostolitis. La gente quiere que lo llamen apóstol, que lo llamen profeta, que le digan pastor. Pero pensando en que en llevarse de ellos la gloria. ¿Y de quién es la gloria? De Dios. De Dios. ¿Qué dice ahí arriba? Gloria damos a Dios. Y yo espero ahorita que el Señor nos permita que tenemos esa visión de poder renovar aquí adelante, ¿verdad? Poner aquí, hacer un cambio aquí. Volver a poner la misma frase. Porque la gloria es de Dios. Tengo poco tiempo, entonces quiero que lleguemos al tercer punto, que es el contexto presente de la reforma, aunque ya me metí un poquito en lo del presente, ¿verdad? Pero la reforma protestante y su alcance aún no ha llegado a su fin. Hoy en día se dice, escuche estos datos, que hay 2,2 mil millones de cristianos en el mundo. 2,2 mil millones de cristianos en el mundo. Eso equivale a un 33% de toda la totalidad de la población mundial. La tarea todavía es grande, ¿verdad? Pero de esos 2,2 mil millones de cristianos que hay en el mundo, 37% pertenecen a una denominación protestante, ¿verdad?
Es decir, hermanos, que hay más de 800 millones en todo el mundo que son cristianos evangélicos protestantes. 800 millones. Eso representa un 11% de la población mundial. Y la buena noticia es que el protestantismo sigue creciendo en todo el mundo, ¿verdad? Sigue creciendo, sigue expandiéndose. Lo que empezó como una protesta en 1517 ha seguido expandiéndose en el mundo. Sin embargo, y lamentablemente diría yo, debemos reconocer que al igual que en el siglo XVI, hoy por hoy existe una serie de prácticas y de enseñanzas contrarias a la Biblia y a la fe en Jesucristo. Pero ahora ya no solo desde el interior del catolicismo romano, sino de la iglesia protestante también. Lo que tanto protestamos, terminaron cayendo en eso algunos. Haciendo prácticas, enseñanzas contrarias a la Biblia. Por eso yo titulé esta enseñanza La Reforma Doctrinal. Porque yo estoy convencido de que se requiere una reforma doctrinal en la iglesia en este tiempo, al interior del cristianismo. Y para eso, hermanos, no bastaría pegar 95 tesis en ningún megatemplo ni en ninguna asamblea de reunión, sino que yo pienso que cada uno de nuestras iglesias locales, cada uno de nosotros, usted, yo, debemos contrarrestar esas falsas enseñanzas, esas prácticas contrarias, esos aspectos de corrientes antibíblicas. ¿Cómo? Volviendo a la palabra de Dios. Volviendo a la palabra de Dios. Hay que volver a la palabra de Dios. ¿Qué es esta frase? Necesitamos fortalecer el discipulado y el estudio bíblico en las iglesias y fomentar el hambre por la palabra de cada miembro de la congregación. Que cada miembro de las congregaciones locales tenga hambre de la palabra, quiera volver a la palabra. No esa moda hay ahora de tener esa comezón de oír lo que dijo fulanito, fulanita. A mí eso me exaspera, hermanos. Escuchar en la radio esos creyentes. Sí, buena, fulanito, suélteme la palabrita. Y yo digo, oye, que no tendrán en la casa su palabrita. Porque necesitamos volver a la palabra. Que haya hambre en la iglesia por la palabra. Para que todas esas prácticas que se están viendo hoy en el interior del protestantismo sean vencidas en el nombre de Jesús. Amén. Necesitamos poner los puntos sobre las íes, como dicen, ¿verdad? Sí. Necesitamos refutar con la palabra cualquier enseñanza o práctica que vaya contra los principios del reino. Necesitamos hoy más que nunca llamar al pecado como lo que es pecado. Y no caer en las alcahueterías por miedo a que la gente se resiente y se nos vaya. Hay que predicar la palabra. Necesitamos, quiero aquí leer una frase también que anoté. Necesitamos afianzar en la iglesia algo que se conoce como el principio de función y forma. Yo no sé si usted ha escuchado esto, función y forma, pero quiero compartirlo hoy, porque me parece que es un concepto que hay que fortalecer en el pueblo cristiano. La función es bíblica y cristocéntrica. Son dos conceptos, función y forma. Entonces, veámoslo como dos aspectos ahí. La función es bíblica y cristocéntrica. La función que son los fundamentos de nuestra fe cristiana que no se pueden negociar. ¿Qué es la función? Todos los aspectos de la fe cristiana que no se pueden negociar, incluidas esas 5 solas que mencionamos ahora, ¿verdad? Más todo lo que sabemos que está aquí no se puede negociar. La verdad del Evangelio.
Esa es la función del cristianismo, de la iglesia, que no se puede negociar. Es bíblica, es cristocéntrica. Son los fundamentos de la fe cristiana. En cambio, la forma, ya no la función, sino la forma, es la manera en que respondemos a esa verdad de la Biblia. Y la forma en que hacemos iglesia basados en lo que la palabra enseña. Es la forma en que hacemos culto a Dios cuando expresamos nuestra liturgia. Esta forma, a diferencia de la función, la forma sí cambia de congregación a congregación y debemos de ser tolerantes con él. Entonces es importante tener claro ese concepto. Hay una forma que tiene la iglesia local de cada lugar, de cada provincia, de cada ciudad, en la cual hace culto a Dios, en la cual responde a la palabra, en la cual ofrece al Señor la alabanza, la adoración, hace iglesia. Y esa puede cambiar. Pero lo que no puede hacer la forma es pasar por encima de la función, porque la función es bíblica, cristocéntrica, es la verdad, el fundamento de Dios. Si una forma contradice a la función, hay que desecharla. ¿A qué me refiero con esto? Tal vez para poner un ejemplo práctico. A mí me han invitado a predicar en algunas iglesias. Y como saben también que me gusta servir al Señor en la alabanza y la oración, a veces me dicen, pastor, usted puede venir y hacer las dos cosas. Nos gustaría que nos dirija en el tiempo de alabanza, de oración, y luego nos dé el mensaje de la palabra. Yo les digo, con mucho gusto. Y me ha tocado estar en congregaciones donde yo llego, hermano, empiezo allí con los cantos, tal vez una guitarra, el teclado, si yo pista, lo que sea. Y estamos en la alabanza y la gente está así como usted, en este momento, sentaditos en su lugar. Tal vez uno que otro aplaude. Están viendo las letras de los cantos, están cantando, pero usted no los ve como muy enérgicos que se muevan. ¿Eso qué es? ¿Función o es forma? Forma. Y eso hay que respetarlo. ¿Okay? Pero resulta ser que me ha tocado estar en otros contextos de iglesia donde ya no estoy ni siquiera en la alabanza, hermano, en la predicación de la palabra. Y yo estoy aquí dando la palabra. Y se levanta alguien, suéltalo, pastor, dígalo así, gloria a Dios, bueno, alábalo, bendito, qué palabra. Alrededor mío dando vueltas. Y yo me quedo así viendo a aquel. Le doy un tiempo, se vuelve a sentar y continúa. Y hay gente que está en la alabanza y usted los ve que danzan y brincan y saltan y hacen lo que sea. Si lo hacen para el Señor, gloria a Dios. Claro, la palabra dice que todo debe hacerse con fundamento, con orden, ¿verdad? Pero es importante tener esos conceptos claros. La forma puede cambiar de un lugar a otro. Usted no se puede molestar porque a aquel hermano le gusta orar de pie y a usted de rodillas. Pero lo que sí debe incomodarnos es cuando ese hermano, esa hermana o ese pastor o líder dice algo que no está en la palabra o hace una práctica que es antibíblica. Ahí hay que protestar, hermanos. ¿Okay? Un ejemplo más de lo que está ocurriendo en el presente, de ese tipo de cosas por las cuales digo yo que se necesita una reforma doctrinal. Yo sé que usted conoce de esto, la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad, que a mí ni me gusta llamarle teología. Teología de la prosperidad, también conocida como teología del pacto o teología de la siembra, y en América Latina también conocido como movimiento de fe o superfe, y que enseña, oiga lo que enseña, que todos los cristianos deben ser ricos y aquellos que no son adinerados no lo son porque no tienen fe, desconocen la voluntad de Dios y no siembran. Porque como yo soy un hijo del rey, tengo que vivir como rey. Creo en un Dios que prospera. Confío en un Dios que prospera. Me gozo en un Dios que prospera. Pero la Biblia me enseña que la prosperidad de Dios es integral. Y que el hecho de que yo no sea multimillonario significa que estoy mal con Dios. Eso es una mentira del diablo
teñida de teología. Sí. ¿Okay? Este movimiento de la prosperidad es antibíblico, hermanos. Yo no tengo pelos en la lengua para decirlo. Yo creo que tenemos que protestar sobre eso. Es más, yo diría, es demoníaco. Es demoníaco. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos un Dios que prospera, que quiere que estemos bendecidos, que no nos falta nada en Él, ¿verdad? Sin embargo, nadie puede ser beneficiado por Dios a través de ninguna práctica, de ninguna obra, que es lo que promueve esa teología. Es volver, hermanos, a lo mismo las indulgencias. Hoy en día hay indulgencias modernas. ¿Por qué? Porque teñida ya no se llaman indulgencias, ahora se llaman pactos, ¿verdad? Entonces se le vende a la gente que tiene que tocar el corazón de Dios por el bolsillo, como si Dios necesitara. Dios no lo necesita, nosotros. Y ojo, claro que sí, yo soy fiel diezmante, soy sembrador. Creo en la generosidad, creo en el aporte al reino de Dios y creo en que Dios prospera y retribuye. Pero desecho la manipulación. La teología de la prosperidad manipula a la gente, porque retrocedió en siglos y volvió al tiempo de Lutero, cuando se le decía: usted quiere que su hijo sea salvo, sea libre de las drogas, pacte con él. Aquí una fila de 500,000, aquí una fila de 50,000, aquí una fila de 10,000. Hermano, yo estaba en esas iglesias que hacen eso. Es más, me tocó vivir en una iglesia en Honduras. Yo no lo podía creer, me sentí tan mal. El apóstol en ese lugar dijo: vamos a hacer aquí unas filas de tantas lempiras, 100 lempiras, 50 lempiras, 20 lempiras. Aquí vamos a hacer esas filas. Y usted va a pactar por su casa. Y ustedes, los de 50, van a pactar por la salud para ser sanos. Y los de 10 van a... Hermanos, estuve ahí, lo vi, me dolió profundamente. Una ancianita. Mire, yo inmediatamente recordé el pasaje bíblico. Una ancianita pasó, hermanos, y echó, como con aquella viuda, lo que tenía. Y se vuelve la que está con... apóstol. Y el hombre come: un momento, paren todo. Están diciendo que la hermana no echó 50, la fila aquí es de 50. Hermana, saque esas monedas y siéntese. Estuve ahí, lo vi. ¿Sabe qué dice? Sin conocerla, sin ser de esa iglesia, fui y me senté a la par de ella. Dije: no me permitiría decirle algo. Sí. Lea conmigo este texto. Porque Dios puso ejemplo a esa vida que dio. Las monedas más pequeñitas del mundo, pero dio lo que tenía. Entonces, tras de que se le juzgó por no dar la cantidad, todavía se manipuló diciendo que es a través del dinero que va a venir la respuesta. Que el Señor reprenda al diablo. Porque usted y yo recibimos sanidad por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Porque usted y yo alcanzamos salvación por su misericordia, por todo lo que dijimos antes. Porque usted y yo podemos entrar a su presencia porque Cristo derramó el precio de sangre, el que ninguno, nada ni nadie puede igualar. Aleluya. Amén. Así es, gloria a Dios. Hay que protestar, hermano. Hay que protestar al interior. El cristianismo, cuando vemos esas cosas. Si usted quiere darle a Dios o quiere bendecir a algún hermano, hágalo, pero no con ese pensamiento. Le está doblando la mano a Dios. Yo lo reclamo para mí, Dios. Ya pacté y tienes que cumplirme. ¿Ah? Te di 100,000, ¿dónde está mi millón? Así hay oraciones de irrespetuosas. Y así, con ese tema de la teología de la prosperidad, podemos mencionar otras doctrinas, otras prácticas, otras enseñanzas peligrosas, contrarias, que más adelante vamos a estar tocando ya con más calma, ¿verdad? Hoy estamos nada más mencionándolas, pero déjenme mencionarle una más así rápidamente para terminar. La confesión positiva.
¿Sabía usted que hay confesión positiva dentro del pueblo cristiano de la iglesia protestante? La confesión positiva que se ha infiltrado. ¿Sabe qué es la confesión positiva? No es otra cosa que el reflejo con tintes cristianos de la pagana ley de la atracción. Eso es. ¿De dónde viene la ley de la atracción? De un movimiento que se llama Nueva Era. Y hay iglesias que están enseñando eso. Ley de la atracción dentro de la iglesia. Confesión positiva. ¿Ah? Confesión positiva. Yo decreto y Dios me obedece. Porque yo lo dije, lo decreté, Dios tiene que cumplirlo. ¿Ah? Lo que piensas lo atraes. ¿Ah? Lo que piensas lo atraes. Hay un libro de un autor muy reconocido, ahorita se me escapó el nombre, que él literalmente da 3 pasos para recibir las respuestas de Dios, para apropiarse de las cosas. Él dice: primero, visualícelo. Entonces, usted quiere el carro tal del último modelo, tómele una foto o recórtelo en algún artículo o algo, péguelo ahí en el baño, en el cuarto, véanlo todos los días, quédese viendo un rato, visualícelo, dígale: eso viene para mí. Segundo, confiéselo: eso viene para mí, se desata sobre mi vida, aquí viene, hoy mismo lo tendré, esta semana lo tendré. Y tercero, reclámelo con autoridad. Eso es mío y nada lo va a impedir, y yo lo reclamo sobre mi vida. Pregunto, hermanos, ¿dónde queda la voluntad de Dios en ese tipo de acción? Ok. Yo espero que esta enseñanza haya edificado, haya aclarado algunas cosas, pero sobre todo que promueva en nosotros un amor por la palabra, un apego, un celo por la escritura y por los principios fundamentales que están aquí, que fue al fin y al cabo lo que detonó la protesta, y que promueva en nosotros valentía, para que aunque muchos lo digan y lo repitan y lo crean, nosotros podamos decir: bueno, es su pensamiento, pero yo no lo creo así. Yo veo en la Biblia otra cosa. Yo creo esto. Y podamos hablar con la verdad del Evangelio. ¿Amén? Termino con eso. Vea qué lindo. Romanos 1, 16 y 17. Un texto que tuvo un impacto muy profundo en Lutero y en todo ese movimiento de reforma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos viven por la fe? Señor, queremos darte gracias en esta mañana por permitirnos ser parte de esta enseñanza, que no ha tenido el afán de criticar o señalar sin motivo, sino más bien de promover en nosotros una inquietud por perseverar en la verdad del Evangelio. Ya tú lo anunciaste en la palabra, que vendrían tiempos peligrosos, Señor. Y nos hemos quedado cortos para prácticas y situaciones que están viviéndose al interno de la iglesia protestante y que deben ser corregidas, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, llénanos cada día más, para que podamos ser sabios, apercibidos y rechazar cualquier falsa doctrina o cualquier práctica que vaya en contra de esa función maravillosa con la cual tu palabra ha llegado a nosotros. Aleluya. Gracias, Señor, porque el cristianismo sigue extendiendo, aún con los errores y las faltas, aún con lo que tenemos que mejorar. Gracias, Señor,
porque tu obra no se detiene, Dios, y somos parte de ella. Sigue cumpliendo ese propósito, Señor, y úsanos como parte de tu reino, Señor, en el avance, en la extensión, Señor, de tu reino en la tierra. Y que nunca perdamos de vista que todo te lo debemos a ti. Y que todo lo que somos, hacemos y aún lo que tenemos es para gloria tuya, solo tuya. Señor, tu iglesia te da gloria en esta mañana. Te damos honra y honor a ti. Y no nos cansamos de agradecerte por tu obra de salvación en nosotros, porque por nosotros mismos nunca lo hubiésemos logrado. Gracias por amarnos tanto, Señor, y por amar al mundo como lo amas. Gracias, porque sigues alcanzando a muchos y tu palabra no se detiene. Amén. Y amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles. Tengan todos una semana feliz, gloriosa en Cristo Jesús. Y espero que podamos reflexionar sobre este tema. Puestos en pie.